El tema que escucharemos a continuación se titula La importancia de recomenzar desde el querigma. Está a cargo de la hermana Adriana Martínez Vadillo, quien es ingeniero en innovación y desarrollo de empresas de profesión, tiene una maestría en ciencias de la educación, es consagrada en Ordo Virginium, Orden de Vírgenes Consagradas, en el año 2018 por Monseñor Faustino Armendáriz Jiménez. Adelante, hermana. Antes de que inicie la madre, también queremos darle la bienvenida al padre Vidal, quien es nuestro asesor provincial de la Fajulavi. Muchas gracias, padre, por acompañarnos. Bueno, pues muchas gracias por la invitación y pues voy a tratar de hacer un reto porque necesito compartirles muchas cosas importantísimas del querigma. Entonces trataré de ser rápida, irles explicando por qué fui poniendo tanta información en las diapositivas, porque considero que es de bastante importancia que ustedes vean la forma como tenemos que tomar y considerar la formación querigmática, ¿sí? A partir de que nosotros somos agentes, de nosotros depende también que llegue esto a las demás personas. Bien, pues en nuestra diócesis también estamos inmersos atendiendo pues este proyecto global de pastoral. Nos basamos en el proyecto global de pastoral pues para atender el mandato que la Santísima Virgen hizo a Juan Diego y en él pues a todos los mexicanos. En nuestra diócesis, por gracia de nuestro pastor, el Monseñor Fidencio López Plaza, ha tenido también a ver esta iniciativa que es a nivel nacional para poder atender desde nuestra diócesis cómo poder construir esa casita de la comunión. Sí, entonces, haciendo un recuento de nuestra realidad, también él detecta pues una crisis antropológica, una crisis de sentido personal, una crisis cristiana, una crisis social, ¿sí? Y entonces en la visión de nuestra diócesis en esa realidad, pues ha tenido a visualizar también la forma de cómo responderla, ¿sí? Entonces lo primero que detecta él son gritos de auxilio, ¿sí? Por ahí en sus primeras, ya tiene 3 cartas, la primera de ellas es donde nos comenta estos gritos de auxilio que dan pauta para crear una pequeña casa, ¿sí? A la cual él llama la casa de la escucha. Después tenemos otro signo más que es la casa de la formación y esta atiende a otro grito, a otra petición de nuestro Señor Jesucristo donde nos dice arrepiéntanse y crean en el Evangelio, ¿sí? La mejor forma de atender este imperativo pues es dándole vida a la casa de la formación, ¿sí? Si no nos formamos y entendemos el ser y el quehacer del ser humano desde la forma cristiana, pues no vamos a caminar, vamos a ir a ciegas. Esa es la segunda casa y la tercera casa da pauta para las pequeñas comunidades de discípulos misioneros. Atienden al llamado del imperativo vayan y evangelicen y en particular tenemos la cita bíblica de Marcos 3:14 donde nos dice nos llamó para estar con él y para ser enviados, ¿sí? Ese es el mandato que tenemos para la creación de las pequeñas comunidades. Ahora les voy a decir por qué empecé desde esta parte. Don Fidencio, dentro de su carta, también nos hace ver esta realidad. Dice, ¿desde dónde vamos a comenzar a atender todos estos gritos y todos estos imperativos que nos dice nuestro Señor Jesucristo? Pues es a través de recomenzar desde Cristo, ¿sí? Nos hace recordar el documento de Aparecida, donde nos pone a reflexionar. El mayor desafío de la evangelización es educar en la fe, poniendo realmente en contacto con Jesucristo e invitando a su seguimiento, o no cumpliremos nuestra misión evangelizadora, ¿sí? Y dice, todo ser humano o todo cristiano no comienza por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona
viva, ¿sí? Todos aquí sabemos qué es el encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Pues desde estas citas de documento de Aparecida, Monseñor nos dice, tenemos que hacer un camino en nuestra diócesis. Y entonces es donde se idea, donde el Espíritu Santo nos ilumina, nos dice que tenemos que desarrollar un proceso de iniciación que comience con el querigma, ¿sí? Que sea guiado por la palabra y que nos conduzca a un encuentro personal, al discipulado y la comunión eclesial y misión, ¿sí? Pues la mayoría de los que estamos aquí decimos, pues sí, eso es lo que se hace, ¿verdad? Pero ahora vamos a descubrir cuál es la importancia de hacer cada uno de esos pasos o de esos inicios o esas rúbricas que tiene el querigma para entenderlo y poderlo hacer mejor. Tenemos que comprender que la misión, la única misión de la Iglesia es evangelizar, ¿verdad? Esa es la misión fundamental. Y la evangelización radica por ahí en los que son matemáticos, decíamos, vamos a sumar, ¿sí? Tenemos que sumar que necesitamos anunciar a Cristo, la cercanía del reino y su poder salvador. Le tenemos que sumar también que liberar de injusticias y acompañar en la tribulación y promoción integral, ¿sí? Desarrollo pleno como hijos de Dios. Desde aquí tenemos que comenzar a reconocernos hijos de Dios, porque si no lo hacemos, pues entonces la evangelización no se está haciendo, ¿sí? Cuando se hace de esta manera, entonces tenemos un servicio integral. Decía don Fidencio que el mejor servicio al hermano es la evangelización, y ahora ya no la está cambiando porque dice, no es solamente esa es la única y la mejor evangelización, ¿sí? Dice el fiel al maestro, fiel al modelo del maestro. Es vital que hoy que la Iglesia salga a anunciar el evangelio a todos los lugares, sin demora, sin asco y sin miedo. Eso nos dice Papa Francisco en Evangelii Gaudium. ¿Por qué lo tenemos que hacer? Porque ahora nuestra realidad, decíamos que veíamos crisis antropológicas, sociales, de identidad cristiana, de identidad personal. Nuestras realidades ahora nos vemos en una tentación cultural, es decir, cristianos sin iglesia. Por ahí el monseñor vicario episcopal para la misión permanente nos decía, ahora estamos en un mundo donde tenemos cristianos embarazados, ¿sí? Católicos embarazados, porque voy a misa solamente cuando me nace, ¿sí? Dice, entonces estás embarazado, ¿verdad? Bueno, pues tenemos personas que solamente buscan una espiritual individualista, ¿sí? Cuando necesito, cuando puedo, cuando quiero, cuando estoy enfermo, cuando tengo este problema, entonces ahora sí ahí voy, ¿sí? Tenemos personas que solamente basan su religiosidad o su identidad cristiana basada en una idea ética, ¿sí? O ideas abstractas, ¿no? Dicen, ¿para qué voy a misa si yo no mato, yo no robo, ¿sí? Soy bueno, ¿sí? Ya no necesito de más. Y luego tenemos también personas que se quedan aisladas, ¿sí? En la comodidad, ¿sí? ¿Qué necesitamos con la evangelización? Pues llegar a este discípulo misionero, ¿sí? ¿Cómo? A través de la convocación, es decir, el llamado a la comunión, ¿sí? A compartir nuestra fe. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues la fe llega a través de la comunidad eclesial, no nos va a llegar solos, ¿sí? A veces sentimos la incomodidad de estar con otro porque nos dicen nuestras verdades, ¿sí? A veces nosotros nos cegamos y no las queremos ver hasta que estamos enfrente del otro y nos dice, ay, pues tú tienes la voz y la cara de enojón, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero decir? Que yo tengo que cambiar eso para poder atraer más gente, ¿verdad? Dice, el encuentro con una persona viva, ¿sí? Entenderme con Jesús, saber quién es Jesús y que yo también soy parecido a Él porque somos imagen y semejanza de Dios, ¿sí? Pertenencia a la familia universal de Dios, ¿sí? Es decir, reconocerme como hijo de Dios. Dice ahí que el mayor desafío en América Latina no es administrativo, ¿sí? Porque podemos tener una estructura bien organizadita, pero esa estructura puede ser que no dé los frutos cuando yo no
conozco el sentido o el por qué. Lo mismo pasa en las organizaciones, ¿verdad? Podemos tener muchos departamentos, muchos empleados, mucha maquinaria, pero si el empleado no sabe la esencia o la filosofía o la misión o el objetivo de la empresa, pues seguramente va a trabajar también cada quien por su lado, ¿verdad? Siendo productivos, recibiendo mi dinero y me voy a mi casa, ¿sí? Pues lo mismo pasa en la evangelización, por eso nos dice aquí, no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Y esta es la escalerita o el peldaño para la iniciación cristiana. Dice, es un proceso urgente guiado por la palabra de Dios que madura a través de estos 5 peldaños. El primero es el encuentro con Cristo, ¿sí? Es el querigma, ¿sí? Punto de partida, el querigma, ¿sí? Ese querigma nos tiene que llevar precisamente al segundo peldaño, que es la conversión. Pero ojo, aquí hay algo muy importante. Decimos, la conversión es una metanoia, dice así el querigma, ¿no? Les decimos luego a los que estamos evangelizando, es un cambio de mente, ¿sí? Sí, necesitamos cambiar nuestra mente, pero no tanto la mente, más bien es decidir hacer un cambio de vida, ¿sí? Y prestarle la obediencia de la fe a Dios, ¿sí? Porque sí puedo decir, no, pues ya no voy a consumir alcohol, ya no droga, ¿sí? Pero si yo no le presto que a Dios la fe y que por su obra, gracia, ¿sí? Y mi voluntad, eso ya va a dejar de ser en mí para poder transformarme en alguien más, pues entonces estoy siendo solamente una conversión por mi voluntad, no por la gracia de Dios, ¿sí? Entonces tenemos que comenzar a entender la anatomía de la fe, ¿sí? Ahorita la vamos a ver, ¿sí? Bueno, una vez pasado el segundo peldaño de la conversión, ¿sí? Vamos al segundo peldaño del discipulado, ¿sí? Yo ya cambié, necesito integrarme con los otros también para poder ser acompañado, para ser formado, ¿sí? Para ser instruido y para compartir todo lo que hay a mi alrededor, ¿verdad? Caminar juntos, estar en presencia de Dios, así lo hizo con sus discípulos, ¿no? Los llamó, los preparó durante 3 años, me imagino, y luego los mandó a evangelizar, ¿sí? Y después viene la comunión, la integración al cuerpo eclesial, ¿sí? ¿Cómo me integro con los demás? Pues para el servicio de mi comunidad, ¿sí? Comunidad parroquial, para mi comunidad social o civil, ¿sí? Y por último tenemos la salida en la misión, la salida hacia los demás. Cuando yo ya tengo esa experiencia con Jesús, ya puedo transmitirle a los demás todo mi proceso. Luego el modelo, dice aquí, modelo estructural, la casa y escuela de comunión. ¿Por qué hacemos todo esto? Porque nosotros tenemos el gran desafío, dice ahí, del tercer milenio, es promover una espiritualidad de comunión como principio educativo en todos los lugares donde se forma el cristiano. Es decir, nosotros como agentes, y más los que estamos en la predicación del querigma, tenemos que ayudar para que nuestras parroquias sean casas y escuelas de formación, ¿sí? No tanto porque queramos que vayan y estudien y todos se certifiquen, sino más bien que conozcan su ser de cristianos, ¿sí? Que cada uno de los que vamos a misa, de los que estamos acudiendo a la iglesia, sepamos por qué no somos bautizados, por qué estamos confirmados y por qué hicimos nuestra primera comunión y por qué seguimos todavía yendo a comulgar, ¿sí? Dice, la iglesia diocesana posee una inmensa riqueza de carismas y ministerios. El objetivo de las pequeñas comunidades es crear espacios donde todos los dones puedan caminar juntos en la misma dirección, ¿sí? Cuando yo ya sé mi esencia de ser cristiano, sí, también voy a conocer mis dones y carismas que me ha otorgado el Señor para servir a los demás. Y entonces, esta es la estructura de una pequeña comunidad, ¿sí? Bueno, los pilares de las pequeñas comunidades está basado en Hechos 2:42, nos dice que su primera pilar es la enseñanza de los apóstoles, ¿sí?
la convivencia fraterna, la fracción del pan y la oración y el servicio, ¿sí? Esos son los ministerios que tendría una pequeña comunidad, ¿sí? Es lo que nos marca nuestra Sagrada Escritura. ¿Sí? Y dentro de esa pequeña comunidad, pues también esos primeros dones y carismas nos dan estructura para poder solventar las primeras tareas fundamentales de nuestra iglesia, ¿sí? Que son la pastoral profética, litúrgica y la pastoral social, ¿sí? Son tres tareas fundamentales que nos pide nuestra iglesia para poder sostenerla, ¿sí? Y desde ahí se van formando los servidores que pueden atender esos servicios en las misas, por ejemplo, ¿no? En las dominicales, la pastoral social, la salida a los enfermos. Cada uno va a ir viendo sus habilidades, sus dones o carismas para ir perfilándose a esos pilares. La anatomía de las pequeñas comunidades, ¿sí? Se retoma pues el número 12 para representar a los discípulos, pero pueden ser más. No se recomienda que sean más de 15 porque ya después no hay esa convivencia y atención y trato a cada uno de manera particular, pero sí 12 sería como que el número ideal para poder convivir en comunión. Dice así, de esta manera podemos garantizar la cercanía, permite la comunicación fraterna y alimenta la actividad misionera sin diluir el vínculo personal, ¿sí? Entonces, pequeñas comunidades no pueden ser tan grandes, ¿no? Porque no se pierde el contacto. Y aquí tenemos los ministerios que les comentaba, ¿sí? Dentro de esta pequeña comunidad se van perfilando según sus habilidades y dones. Hay un encargado, un representante que llamamos el coordinador, que sería el que asegura la dirección y la logística y unidad del grupo. Tenemos el ministerio de la catequesis, que garantiza la formación continua, el arraigo en la palabra, el ministerio de la liturgia, que anima la oración, los signos y la celebración, y el ministerio de la caridad, ¿sí? Que mantiene los ojos abiertos a las necesidades del hermano y sobre todo en el servicio, ¿sí? Esas son las funciones de quienes estarían al frente de una pequeña comunidad. Bueno, ahora, estas pequeñas comunidades surgen precisamente después de un querigma, ¿sí? Entonces, dentro de nuestras parroquias tenemos que programar retiros de querigma, dice, a organizarlo en las diferentes modalidades, ¿sí? Ya sabemos que tenemos movimientos que se dedican a ello, ¿sí? Hay diversas formas, pero el anuncio es el mismo, y ahorita lo vamos a ver, ¿sí? El querigma no le pertenece en exclusividad a algún movimiento, ¿sí? Es obra y gracia del Espíritu Santo y debe de manejar una pedagogía. Ahorita lo vamos a ver. Dice ahí organizar los retiros en diferentes modalidades. Durante el retiro, formar los grupos de 12 personas dispuestas a vivir y a servir en pequeña comunidad. No se obliga a nadie, ¿sí? Son voluntarios los que dicen, pues yo ya me encontré con Dios, entendí y quiero seguir, ¿sí? Por lo tanto, me congrego en una pequeña comunidad. Se nombran los servidores, ya vimos cuáles, coordinación, catequesis, liturgia y caridad, y se fija una logística. ¿Qué quiere decir? Que nos vamos a poner de acuerdo los 12 para ver cuándo nos vamos a reunir, dónde nos vamos a reunir y el horario, ¿verdad? Luego se imparten catequesis, ¿sí? Las catequesis tenemos subsidios en nuestra diócesis que nos ayudan para ello, ¿sí? Tenemos un material que nos ha preparado el padre también Israel para poder instruirnos en el querigma. ¿Sí? Tenemos también catequesis diocesanas a través de la Lección Divina y tenemos un libro que nos también preparó padre Israel para poder seguir el acompañamiento de las pequeñas comunidades, ¿sí? Hay pequeñas comunidades que ya existen en nuestra diócesis, ellas tienen su propio material y siguen ello, ¿sí? ¿Qué es lo que se les pide a través de la diócesis? Que inserten la Lección Divina. La palabra de Dios nunca nos debe de faltar en la reunión, ¿sí? Entonces ese es el mandato que nos ha hecho nuestro obispo a través del vicario episcopal, de insertar
la palabra de Dios, y para ello pues se ha preparado el subsidio de los 3 ciclos litúrgicos para que lo tengan a la mano. Luego también tenemos, dice ahí, acompañar a las reuniones de manera permanente utilizando eso ya lo dije, los de la Lectio Divina. La otra es la planeación. Esto convierte también a nuestro párroco y a su consejo parroquial como también a un encargado de la misión permanente para que pueda organizar esos retiros de manera organizada en toda su parroquia. Vamos a pasar ahora que nuestras pequeñas comunidades nos tienen que llevar también a auxiliarnos para tratar de llegar a las periferias, ¿sí? Por ahí escuchamos a Papa, sobre todo Papa Francisco, donde nos decía, salgan, quiero que se ensucien, quiero que huelan a pastor. Entonces tenemos que llegar a todas las periferias, ir a todos los lugares sin asco y sin miedo y salir de nuestra propia comodidad. Bueno, el corazón del querigma, sí, ustedes más que nada, si ya han estado evangelizando, van a saber que el anuncio, pues debe de ser una proclamación apostólica, donde la fe nace de lo que se escucha, ¿sí? Que es el misterio pascual, donde tenemos que anunciar gozosamente a Jesucristo muerto y resucitado, ¿sí? Y debemos conocer que es la misión de la Iglesia, evangelizar. Entonces, por ello utiliza el querigma. Y aquí están los fundamentos, ¿sí? Desde la palabra de Dios de los evangelios tenemos algunas citas que nos dicen la fuerza que tiene el anunciar, ¿sí? Hacer el querigma. Evangelizar constituye la dicha y la vocación propia de la Iglesia, identidad más profunda. Bueno, aquí tenemos algunos de los papas con mayor relevancia e importancia en estos documentos para fundamentar el querigma. Pablo VI en el Evangelii Nuntiandi nos dice que es un deber irrenunciable y nos da varios puntos para poder llegar a hacer los querigmas de una manera ordenada, ¿sí? Juan Pablo II en Redemptoris Missio nos da la misión universal, por eso nos dice, abran la puerta a Cristo. Ellos estaban atendiendo una realidad de la Iglesia a nivel mundial, ¿sí? Cuando decían esto. Ahora llegamos a Francisco, donde nos habla en Evangelii Gaudium, que la evangelización, ¿sí? Tiene también un deber social y lo tenemos que hacer con alegría, ¿sí? Por eso nos decía, la evangelización no es proselitismo, es atracción. Dios no, ni atracción, esa es una fuerza que llama y espera, ¿sí? Y ahora tenemos al Papa León, ahorita, por eso no, me tardaba en mandar la presentación, porque estaba esperando lo que me mandaba el Papa. Magnífica Humanitas, donde nos dice que debemos de amasar la fe con culturas hasta dar fruto, actualizando la salvación con valentía, y no temamos ensuciarnos las manos en la obra de nuestro tiempo, ¿sí? Y lo dice ahora con que estamos en un momento donde estamos con la tecnología, con las IAs, a todo lo que da, ¿verdad? ¿Qué necesitamos hacer? Pues recordar que el único evangelizador y el modo que lo ha hecho es Jesucristo, ¿sí? Él era el mismo evangelio, su mensaje era anunciar el reino de Dios como absoluto, dice, y además relativo. Su promesa total del ser humano, primordialmente del pecado y del maligno, ¿sí? Y proclamación infatigable acompañada de signos y visibles. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo mismo que Jesús, el primer evangelizador. ¿A qué nos lleva la evangelización? Pues precisamente a renovar y transformar esa conciencia, dice ahí, personal y colectiva. Tenemos que entrar al ser humano, ¿sí? Por eso es muy importante, aparte de conocer la esencia cristiana, también conocer la esencia ontológica del hombre, ¿sí? Porque desde ahí necesitamos conocer que somos unos seres vegetativos, que somos unos seres sensitivos y también seres racionales, porque eso es lo único con lo que vamos a poder combatir la IA, ¿sí? La IA no la vamos a poder quitar, de hecho todos las vamos a tener que usar, vamos a tener que alfabetizarnos los que no sabemos nada de eso, ¿sí? Pero también ahora nuestro trabajo es
pues acercar la esencia del ser humano a los demás para poder pensar con ética, ¿sí? Poder tener un pensamiento crítico, que si uso, que no uso, que si creo que me está diciendo la verdad, que no es verdad. Luego, testimonio, proclamación silenciosa en una vida cristiana, un anuncio explícito, adhesión al corazón, entrada a una comunidad, ¿sí? Porque quien da querigma y dice, no, pues estuvo re bonito el retiro, pero ya me voy, y eso fue lo único que hice, ¿sí? Si no entras a una pequeña comunidad y sigues tu formación, tu discipulado, y después te animas a evangelizar, entonces no hubo un fruto, ¿verdad? Algo más faltó. Acogida de signos, apostolado. Luego, recordar que la fe y la conversión no la vamos a dar a nosotros, sino es un don del Espíritu Santo. Dios la da, por eso nos dice, podemos tener un querigma muy bien preparado y llevar todos los jarrones que queramos y los azotamos ahí, lo pegamos y todo, pero si el Espíritu Santo, Dios o la Santísima Trinidad no nos da la gracia, pues no vamos a poder trabajarlo bien, ¿verdad? No vamos a poder llegar a una vida plena en el Espíritu. Y aquí es donde les quería llegar. Yo creo que ya me estoy acabando el tiempo, pero ahí va a ver si me dan chance. La fe, la anatomía de la fe, ¿sí? Y aquí es por eso era importante saber la ontología del ser humano, así como el ser humano tiene una estructura, la fe también, y radica precisamente en esa estructura del ser humano, ¿sí? Somos unos seres racionales que tenemos inteligencia y voluntad. Inteligencia no es saber mucho, sino más bien de todo eso que conocemos, saber qué voy a utilizar en el momento correcto, ¿sí? Entonces tenemos que utilizar nuestro intelecto, ¿sí? Escuchar la palabra de Dios, saber en mi vida qué estoy haciendo bueno o malo según el mandato de Dios, ¿verdad? Y decidir, por eso tenemos ahí nuestra voluntad. El querigma no solamente se trata de sentir bonito, ¿sí? Y sentir que Dios me ama, sino más bien también responderle, ¿sí? Por eso tenemos que conocer la anatomía de la fe. Dice, el intelecto nos permite conocer la voluntad de decidir y la emoción, amar, ¿sí? Muchas veces solamente nos vamos por el amor, pero lo demás. Entonces tenemos aquí la matriz de la fe integral, ¿sí? Nos dice algunas características sobre el intelecto, la voluntad y la emoción, pero eso ya se los mandaron, ¿verdad? Bueno, entonces ya ahí lo checan, por favor, características. Entonces vamos a centrarnos en que el querigma no solamente es nosotros, ¿sí? Los que estamos acá al frente o los que van a predicar, porque luego ya a veces nos sentimos artistas, ¿verdad? Decir, ya me sentí porque el padrecito no me llamó a predicar a mí, yo soy re bueno, ¿sí? Más bien, la obra de la evangelización es del Espíritu Santo. ¿Cuál va a ser nuestra chamba también? A partir de predicar y de acompañar a los demás hermanos, pues aprender el arte de la evangelización. Nos lo dijo Papa Francisco, ¿sí? Dice, autenticidad, unidad, amor y quitarse las sandalias con reverencia ante el otro. Aquí tenemos estas características que debe de considerar el arte del acompañamiento, ¿sí? Dice, contemplar con los ojos, ver al otro con los ojos de Dios, conmoverse con el corazón es dejar que se implique profundamente ante el sufrimiento ajeno y detenerse, usar las manos, actuar con misericordia. Aquí tenemos entonces que los métodos humanos solitos no funcionan, siempre tenemos que proclamar la gracia y obra del Espíritu Santo para pasar de una vida vieja a una vida nueva, con Cristo y pleno, ¿verdad? Con mi voluntad, mi inteligencia y mi sentimiento. Y aquí tenemos algunos fundamentos desde Dei Verbum que nos dice por qué sale el querigma, ¿sí? Esto me surgió porque tenía la inquietud también yo de decir, bueno, ¿y quién inventó todo esto, verdad? Entonces empecé a buscar y estos son los fundamentos, porque Dios se revela para introducirnos en comunión. Recordamos que muchos nos dicen, ¿verdad? En la palabra, Dios amó primero, ¿sí? Entonces, gracias a ese amor yo tengo
que responder y tener una relación con Él. Unidad de acciones y palabras en la salvación. Cristo nos libera de la oscuridad del pecado, nos libera de la oscuridad del pecado a la vida, y la obediencia de fe requiere gracia y libertad, mi voluntad, mi inteligencia. ¿Ya? Y entonces el querigma pues se convierte también en un instrumento que nos va a ayudar precisamente para tener ese puente, ¿sí? El anuncio es como un puente, una respuesta interna que nos lleva a saber mi esencia de cristiano. ¿Por qué soy bautizado? ¿Por qué soy confirmado? ¿Y por qué hago mi primera comunión? ¿Sí? Sacramentos de iniciación cristiana. Dice ahí el anuncio, ¿sí? Si vemos todo un itinerario del querigma, tenemos varios temas, ¿sí? Pero ¿qué respuesta o qué sentido tienen esos temas? ¿Sí? El amor incondicional del Padre, el pecado del mundo, la solución de Dios, nos da una respuesta de obediencia de fe, ¿sí? ¿Cuáles son los siguientes temas? Conversión, renuncia consciente a las obras del maligno, fe, aceptar a Jesús como único Salvador, y apertura a una vida nueva en el Espíritu, ¿verdad? Esas son las respuestas. Se culmina con una acción litúrgica, si nos dice ahí que la fe no queda solo en emoción, sino en una realidad sacramental. Y ahora tenemos la siguiente parte, esa fue la primera parte del querigma. Lo segundo es el señorío absoluto de Jesús, la promesa del Padre al don del Espíritu. ¿Cuál es la respuesta? Un nuevo Pentecostés, una apertura dócil a la acción interior, al don del Espíritu, y se culmina con la liturgia de la confirmación. ¿Cuál es la intención? Pues profundizar la fe por los dones y insertarnos precisamente a esa vida apostólica en el servicio. Y luego tenemos la tercera parte con la que culminamos el querigma, y no porque sea la parte final, sino más bien es la parte final del inicio, diría yo. El anuncio, ¿sí? Llamado a permanecer en comunidad, ¿sí? La culminación, centralización de la vida cristiana en la Eucaristía. Aquí nosotros damos el tema de discipulado, discípulo misionero. La fe es vivir activamente en pequeñas comunidades de discípulos misioneros, traduciendo la fe en fraternidad concreta y misión compartida, ¿sí? Entonces culminamos con la Eucaristía, donde se renueva la fe, se alimenta en la mesa con la palabra y el cuerpo de Cristo, ¿sí? Esta es la estructura, el itinerario que se maneja dentro del querigma, pero sí me facilito a mí también traerles esto para ver que los temas no solamente es porque necesitemos que haya algo que nos mueva y solamente decir, pues sí, ya voy a ir a misa, ¿verdad? Sino para entender más precisamente nuestra esencia cristiana. Y bueno, por último, el fruto último, pues ser hijos de Dios, ¿verdad? Todo culmina en eso, en sentirnos hijos de Dios, que vamos caminando hacia la plenitud. Yo soy maestra y luego les digo a los alumnos, ¿por qué estás aquí? ¿Cuál es la finalidad de que tú estés aquí, verdad? Y a veces si me dicen, a veces titubean, no saben, le digo, nomás recuérdate tres cosas, le digo, es más, recuerda un banco, BBV, no estamos patrocinados, ¿verdad? BBV, porque voy en búsqueda de lo bueno, lo bello y lo verdadero. ¿Sí? Esa es mi felicidad, esa es la plenitud que tengo que buscar en esta vida, ¿sí? Y va la demás, por eso dice el fin del querigma es la salvación aislada, sino la creación de una comunidad fraterna. Somos proclamados hijos de Dios por adopción filial, unidos para mostrar el amor de Cristo al mundo. Y finalizo con esta cita del Papa Pablo VI. La alegría de evangelizar, dice, conservemos la dulce y confrontadora alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas. Hagámoslo con un ímpetu interior que nadie ni nada sea capaz de extinguir. Sea esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas, y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva, no a través de evangelizadores tristes
y desalentados, impacientes o ansiosos, sino a través de ministros del Evangelio cuya vida irradia el fervor de quienes han recibido, ante todo, en sí mismos la alegría y la gracia de Cristo. Muchas gracias. Gracias, hermana Adriana, por ser este instrumento de gracia. Le pedimos, por favor, al nuestro párroco Israel Cano, quien nos va a ayudar a otorgarle su reconocimiento por su participación.